Buenas tardes, hoy vamos a ver la última unidad de la primera parte de resistencia, que es solicitaciones por flexión y corte en vigas flexionadas. Comenzamos por solicitaciones por flexión. Primero vamos a hacer una breve introducción a los conceptos teóricos. La flexión o momento flector, o sea, la flexión es producto del momento flector y el momento flector genera sobre las secciones transversales tensiones normales. Cuando veíamos en un esfuerzo axial, toda la sección transversal iba a estar solicitada a una tracción o a una compresión. Sin embargo, cuando hablamos de momentos flectores, como justamente la viga o la columna está sometida a una flexión, hay partes de esa sección transversal que se comprimen y partes que se traccionan. Repasando un poco los conceptos de estática, cuando nosotros dibujamos en el diagrama de momento flector, lo dibujamos del lado de las fibras traccionadas. Bueno, haciendo un paralelismo con eso, esas fibras serán las que tendrán solicitaciones de tensiones normales por tracción. Nosotros en esta unidad vamos a ver lo que es flexión simple, por lo tanto en este caso el concepto de eje neutro, que es donde las tensiones son nulas, las tensiones normales son nulas, será siempre el baricentro de la sección. Por ahora es importante que conozcan el concepto de eje neutro, que es para los cuales las tensiones normales son nulas, y en flexión simple, o sea, donde solo y únicamente está sometida a flexión, no hay otro esfuerzo que genere tensiones normales, sino solamente la flexión, el eje neutro será el eje baricéntrico. Bien, las tensiones normales se calculan por la fórmula de Navier, la que está dada por el momento flector de esa sección transversal de la viga, por una distancia I y sobre un momento de inercia. O lo que es lo mismo, el momento flector sobre el módulo resistente. El momento flector, ya lo conocen, es el momento dado por las acciones, o sea, las fuerzas exteriores. La distancia I, por ejemplo, yendo al gráfico, si ustedes quieren calcular las tensiones normales en la fibra superior de esta sección transversal, tendrán el momento flector en todo, que es el mismo para todos los puntos de esa sección transversal. El momento flector es el mismo, o sea, que para cada sección transversal de una viga hay un valor de momento flector. Por I será la distancia a la cual yo quiero saber mi tensión normal. Entonces, iniciando desde el eje neutro, ¿sí? En realidad desde el baricentro. O sea, posicionándome sobre el baricentro, que para este caso es lo mismo, pero la distancia ahí se toma siempre desde el baricentro. Entonces, desde el baricentro, si yo quiero calcular las tensiones normales en las fibras superiores, I será H sobre 2. Si yo quiero calcular a la mitad, I será H sobre 2 sobre 2, ¿sí? Y las distancias serán al punto a los cuales yo quiero calcular las tensiones normales. Siempre en las fibras más alejadas, tanto la superior como la inferior, van a dar la máxima de tracción y la máxima de compresión. En este caso, las de arriba es la máxima de compresión y la de abajo es la máxima de tracción. Y el momento de inercia va a ser el momento de inercia respecto a la fibra que está flexionando mi viga. Por lo general, nuestro momento flector va a tener la recta de acción sobre el baricentro de la sección, entonces va a haber una parte que esté comprimida y una parte que esté traccionada. Pero podría surgir que la dirección del momento flector sea vertical, entonces este diagrama, que ahora lo ven a la derecha, debería dibujarse abajo o arriba, ¿no? Porque las fibras que van a estar comprimidas o traccionadas serán las de la izquierda o la de la derecha. Pero comenzando por lo más simple, vamos a comenzar cuando el vector de momento está sobre el eje baricentro, horizontal, ¿sí? Porque los dos son baricentros, pero solo el horizontal.
Los diagramas de tensiones normales por flexión son bitriangulares, ya no son uniformes como el axial, sino que son bitriangulares. ¿Por qué? Porque hay una parte que va a estar comprimida y hay una parte que va a estar traccionada, o viceversa. Y en donde se cruza esta línea, donde se hacen los dos triángulos, es el baricentro o el eje neutro, ¿sí? Es el eje neutro. Tensiones, ven, las tensiones normales son nulas. Algunas cosas a tener en cuenta cuando sea una viga simplemente apoyada. Ustedes saben que se comprimen las fibras y superiores y se traccionan las inferiores, y cuando es una viga en voladizo ustedes saben que se comprimen las inferiores y se traccionan las superiores. Conceptos rápidos a tener en cuenta al momento de analizar un ejercicio. Habiendo repasado las fórmulas utilizadas, vamos a comenzar con los ejercicios. Vamos a ver el 11.5, que dice que hay que dimensionar a flexión simple las siguientes vigas y realizar el diagrama de momento flector. La figura 1 es una viga simplemente apoyada, un apoyo fijo y un apoyo móvil, que está sometida a 3 fuerzas puntuales de valor de 100 kilogramos fuerza, y cada fuerza de cada apoyo está separado 1 metro. El ejercicio le dice que para una viga rectangular donde la altura es 2 veces la base y la tensión admisible normal, ¿sí? Sigma admisible es de 100 kilos centímetros cuadrados, ¿cuánto vale B y H? O sea, dimensionar la sección transversal. Para eso tenemos que saber primero dónde se da el momento máximo y cuánto vale. Porque cuando hablábamos de dimensionar o de verificar, recuerden que siempre vamos hacia la sección más solicitada, salvo que el ejercicio indique que tengan que verificar otra parte de la estructura. Por lo general, se va a la más solicitada. La más solicitada, en este caso, como es una viga simplemente apoyada, solicitada fuerzas puntuales, estará en el centro y el momento máximo valdrá 200 kilómetros. Y será compresión arriba y tracción abajo. Por lo tanto, la línea de acción del vector momento será la horizontal y estará comprimido arriba y traccionado abajo. La tensión admisible son de 100 kilos centímetros cuadrados. Entonces, utilizando la fórmula de Navier, donde sigma era igual al momento por la distancia sobre el momento de inercia, vamos a ir reemplazando los valores. El momento es dato, 200 kilogramos. El momento de inercia de un rectángulo es base por altura del cubo sobre 12. En este caso la altura es 2 veces la base, entonces reemplazando nos termina quedando que el momento de inercia es 2/3 de la base a la cuarta. Y la distancia, ¿sí?, será altura sobre 2, y como altura es 2 veces la base, la distancia será igual a la base, ¿sí? ¿Qué distancia? Como les decía, el vector momento está aplicado en recta horizontal, entonces desde donde está aplicado el vector momento hacia la fibra superior tendré la máxima compresión para este caso y hacia la fibra inferior tendré la máxima tracción, que para este caso son iguales. ¿Por qué? Porque el momento siempre va a ser igual en toda la sección, el momento de inercia también es uno solo para toda la sección transversal, pero la altura es la misma porque la sección transversal es simétrica respecto del eje horizontal. Entonces, la tensión admisible será igual al momento por, esta es la conversión de metros a centímetros, por I, siendo I igual a B, sobre el momento de inercia. Lo que despejando, porque la tensión admisible es dato, son 100 kilocentímetros cuadrados, despejando queda que B es 6,7 centímetros y la altura será 2 veces B, que da 13,4 centímetros. Y de esta forma dimensionamos la sección transversal de la viga simplemente apoyada, solicitada a las fuerzas puntuales,
para que verifique con la tensión admisible del material. Acuérdense que los valores admisibles dependen del material. Bien. Figura número 2. Acá pide lo mismo, hay que dimensionar, solo que ahora la sección transversal es un IPN o PNI, que es un perfil nominal doble o doble T, el cual tiene una tensión admisible de 1400 kilocentímetros cuadrados. Y la viga está solicitada según indica la figura. Lo que me da un diagrama de momento flector que tiene partes donde comprime las fibras superiores y traccionan las inferiores y partes donde comprimen las fibras inferiores y traccionan las superiores. En los dos casos, al valor numérico, el máximo momento son 50 kilogramos por metro, que son 5.000 kilocentímetros. Y como vamos a obtenerlo de tabla, acá podemos utilizar la igualdad de Navier, que era el momento máximo sobre el módulo resistente, porque en las tablas de perfiles nominales podemos ingresar buscando el módulo resistente. Entonces, W será 5.000 kilocentímetros sobre la tensión admisible, que era dato, que era 1.400 kilocentímetros cuadrados. Lo que me da un módulo necesario de 3,57 centímetros cúbicos. Con este dato de módulo necesario es con el cual yo entro a la tabla de perfiles. Veamos. Bien, en la tabla de perfiles ustedes van a ver que tienen qué significa cada una de las letras, ¿sí? El perfil se designa con la altura, bueno, eso ya lo vimos, el perfil se designa con la altura, y en la tabla tienen, bueno, la altura, el ancho del ala, ¿sí? Esto es el alma y esto es el ala, el espesor, la altura del ala, el radio, el espesor del alma, la altura del alma, el espesor del alma y los radios de giro que los despreciamos. Tienen el área del perfil, el peso y después respecto al eje, X e Y, horizontal, vertical, esto es la sección transversal de nuestra viga o columna, respecto al eje, tienen el momento de inercia, el módulo resistente elástico, los radios de giro, el momento estático y el módulo plástico. Nosotros acá tenemos como dato el módulo resistente elástico. ¿En qué dirección? De acuerdo a nuestro ejemplo. Nosotros tenemos que la recta de acción del momento es la horizontal, ¿sí? Lo que para la tabla sería en X. Entonces, en la tabla no está como W, está como S, módulo resistente elástico, en X. Nuestro valor era de, el módulo resistente necesario era de 3,57, muy bajito. Entonces ya con el primer IPN verifica. ¿Por qué? Porque un IPN de 80 milímetros, o sea de 8 centímetros de alto, da un módulo resistente de 19,5 centímetros al cubo. Entonces la respuesta será un IPN de 80, teniendo un W real de 19,5 centímetros cúbicos. ¿Cómo dibujamos el tema de los diagramas? Bueno, en este caso vamos a tener dos. ¿Por qué vamos a tener dos? Porque hay en ciertos lugares de la viga donde las fibras superiores se comprimen, es el verde, y las fibras inferiores se traccionan, y hay ciertos lugares donde, como en este caso que está en celeste, las fibras superiores se traccionan y las fibras inferiores se comprimen. Si bien el valor numérico de las cuatro es el mismo, porque respecto al eje horizontal es simétrica la sección,
los diagramas cambian. Continuando, vamos a la figura número 3, donde también es una viga simplemente apoyada, solo que tiene un tramo en voladizo, por lo que el momento flector de la misma nos va a dar que en cierto punto de la viga comprimen las fibras inferiores y en el otro comprimen las superiores. Lo que pide el ejercicio es dimensionarla para 2 PNC o PNU, es lo mismo, cuando la tensión admisible del material es de 1400 kg/cm². Vamos a proceder parecido al ejercicio anterior. Vamos a hacer que la tensión admisible es igual al momento sobre el módulo resistente necesario, siendo el módulo resistente necesario de 7,14 cm³. Pero en este caso son 2 PNC, ¿sí? Entonces, con el que vamos a tener que entrar a la tabla será con el necesario de cada perfil, porque el que nosotros calculamos es el necesario total de la sección transversal, pero la sección transversal se compone de 2 PNC, 1, 2. Entonces, cada perfil tendrá 3,57 cm³. Yendo a la tabla de los PNC, que no es la misma que recién, esta era para el PNI o el IPN, la tabla de lo vamos a encontrar acá. Bien, la tabla del UPN, que les decía que lo pueden encontrar como UPN, es igual. Las formas de mencionar cada una de las características es la misma. Entonces nosotros vamos a tener que buscar el módulo resistente elástico respecto a X mayor, igual o mayor a 3,57. Entonces, todos estos son 1,69, no. 4,26, sí. Entonces, 4,26 es un UPN de 30. Por lo tanto, la respuesta serán 2 UPN o PNC de 30, ¿sí? Porque cada PNC es de 4,26. Entonces, los dos dan mayor al necesario. Con el tema de los diagramas pasa lo mismo que recién. El diagrama dibujado en verde es para el caso donde comprimen las fibras superiores y traccionan las inferiores, y en celeste es para el caso en que comprimen las inferiores y traccionan las superiores. Bien, hasta acá vimos ejercicios de dimensionamiento. Ahora lo que les pide es, dice, la viga simplemente apoyada de 4 metros de longitud está constituida por una sección T, sometida a una carga uniformemente distribuida de 1 tonelada por metro. Las tensiones admisibles del material a compresión son de 150 kg/cm² y a tracción de 30 kg/cm². Vean que ahora hay tensiones admisibles diferentes para tracción que para compresión, ¿sí? Se pide determinar la orientación de la sección transversal óptima. Es decir, para las condiciones que ustedes tienen, donde hay una viga simplemente apoyada con una carga distribuida, ¿colocarían la T como el diagrama verde o colocarían la T como el diagrama celeste? ¿Cómo ubicarían la sección? ¿Sí? ¿Cómo ubicarían la viga? Para determinar cuál es la óptima, hay dos maneras. Una que es mediante cálculo y que implica calcular las tensiones de tracción y de compresión de la verde y compararla con las admisibles, y las tensiones de tracción y de compresión del azul y compararla con las admisibles. Ustedes verán que, por ejemplo, para el caso de la verde, la parte de arriba, o sea, la parte, un pedacito del alma más la parte del ala estará comprimida y la parte de abajo traccionada. Mientras que para el caso del azul,
La parte de arriba estará comprimida y la de abajo traccionada, ¿sí? Por lo tanto, lo que cambia en el cálculo es la distancia I que veíamos de la fórmula de Navier, porque el momento será el mismo para ambas y el momento de inercia también será el mismo para ambas porque son la misma figura, nada más que colocada al revés. Lo que cambia son las distancias al momento de calcular sigma de tracción y sigma de compresión. Entonces comenzamos calculando las características de la sección. Me refiero a centroide, o sea, la distancia al eje X. En el caso verde es esta distancia desde la fibra superior a X. Y en el caso Y, como les dije que es lo mismo, pero al revés, será la distancia desde la inferior a X. No hace falta que lo calculen dos veces. Esa distancia al centroide da 17,5 centímetros. El momento de inercia, yo puse Z, bueno, acá está como X, pero representa el momento de inercia del eje horizontal de la sección. Da 181.666,7 centímetros a la cuarta. Y el momento máximo, que al ser una vía simplemente apoyada, una carga distribuida, da 2.000 kilogramos por metro, lo que son 200.000 kilocentímetros. Opción A. La opción A, vamos a la figura verde, vamos a llamarla opción A. Entonces, sigma de tracción para la opción A se da en las fibras inferiores, donde el momento es 200.000 kilocentímetros por la distancia. ¿Cuánto es la distancia? La distancia es desde la fibra inferior hacia el eje baricéntrico. Entonces será 50, o sea, la altura total del perfil, menos la distancia al centroide, que estaba dada desde la fibra superior. O sea, 50 menos 17,5, sobre el momento de inercia. Esta tensión normal de tracción da 35,7, cuando nosotros teníamos como admisible tracción de 30. Entonces, no verifica, porque las tensiones a las que están solicitadas una sección nunca pueden ser mayor a la admisible, ¿sí? Siempre tienen que ser menor o igual. Continuando, más allá que vimos que no verifica la de tracción, para calcular la de compresión serán 200.000 kilocentímetros, el momento es el mismo, pero ahora la distancia será, porque la mayor fibra traccionada está en la parte superior, entonces la distancia será justamente la que habíamos calculado antes, que es la del baricentro, 17,5, sobre el momento de inercia, que es el mismo. Esto da 19,26. Esta es menor a la admisible, ¿sí? Pero ya como la de tracción no verifica, esta opción no es viable. Entonces la opción A no es correcta. Continuemos con la opción B. Ahora la tensión de tracción va a estar en las fibras, sigue estando en las fibras inferiores, pero para la opción B, las fibras inferiores está el ala. Entonces la distancia desde el eje baricéntrico a la fibra traccionada, para el caso B, que es el celeste, son los 17,5 que habíamos calculado del baricentro. Entonces, 200.000 kilocentímetros por 17,5 sobre el momento de inercia, lo que nos da una tensión de tracción de 19,26 kilocentímetros cuadrados, que es menor a 30 y verifica. Yendo a la tensión de compresión, ahora lo que está comprimido sigue siendo lo superior, en este caso va a ser los 50 menos los 17,5, ¿sí? Los 50 menos los 17,5. Esa es la distancia a las fibras más comprimidas. Sobre el momento de inercia, lo que nos da una tensión de compresión de 35,7. Esta es menor a 150 y verifica. Entonces, la opción B es correcta. Otra forma que tendrían de analizarlo y que también es válida es decir, bueno, la mayor tensión admisible es a compresión, porque la tensión admisible a tracción es 30 y la de compresión es 150. Entonces, si la mayor tensión admisible es a compresión y por lo tanto la posición donde las fibras más alejadas a compresión es la opción B, al ser el mismo momento y el mismo momento de inercia para las dos opciones, lo único que varía es la distancia en la fórmula. Y al estar esta en el numerador,
Entonces, la mayor tensión va a ser la de compresión, que justamente es la mayor admisible, ¿sí? Entonces, la opción correcta sigue siendo la B, bajo este análisis. Y el punto B del ejercicio pedía calcular las tensiones máximas. Bueno, en tensión máxima tracción son los 19,26 que habíamos calculado antes, y la tensión máxima compresión son los 35,7 kilocentímetros cuadrados. ¿Cómo lo dibujamos? La opción correcta era la B, por lo tanto es la T ubicada de esta forma, donde el eje baricéntrico pasa a 17,5 centímetros de la base. Por el eje baricéntrico sabemos que las tensiones son nulas. Para este caso el eje baricéntrico es igual al eje neutro, entonces las tensiones son nulas. Y la mayor tensión de tracción las tenemos en las fibras superiores y la mayor tensión de compresión las tenemos en las fibras inferiores. Entonces trazamos el diagrama bitriangular respetando estas 3 puntos, que en el baricentro es 0, arriba es la máxima de compresión y abajo es la máxima de tracción. No hace falta que sea a escala, simplemente con dibujarlo esquemáticamente es suficiente.